Padre rico, padre pobre. Resumen, argumento, reseña y fragmento corto del libro. Autor: Robert Kiyosaki. Género: no ficción. Subgénero: entrenamiento. Idioma original: inglés. País: Estados Unidos. Fecha de publicación: 1997. Padre rico y padre pobre es un libro escrito por Robert Kiyosaki y Sharon Lechter. Evoca el concepto de libertad financiera a través de la inversión, los inmuebles, ser dueño de negocios y el uso de tácticas de protección financiera. Padre rico, padre pobre está escrito de una forma anecdótica y está orientado a crear un interés público en las finanzas. Kiyosaki y Lechter aconsejan que ser dueño de un sistema o forma de producción es mejor que ser un empleado asalariado. Este es un tema recurrente en los capítulos del libro. Resumen. El libro está basado en la educación financiera que Kiyosaki recibió de su padre rico en Hawái, aunque el grado de ficción de estas anécdotas está en discusión. Por el intensivo uso de alegorías, algunos lectores creen que Kiyosaki creó deliberadamente a su padre rico. El libro remarca las diferentes actitudes hacia el dinero, el trabajo y la vida de estos dos y cómo ellos tuvieron influencia en la vida de ambos. Principales temas del libro. La importancia de la educación financiera. Las corporaciones gastan primero, luego pagan impuestos, mientras los individuos pagan impuestos primero. Las corporaciones son entidades artificiales que cualquiera puede usar, pero generalmente los pobres no tienen acceso a ellas ni saben cómo tenerlo. Según Kiyosaki y Lechter, la riqueza es medida como el número de días que el ingreso de tus activos puede mantenerte, y la libertad financiera se logra cuando tu ingreso mensual por tus activos excede tus gastos mensuales. Muchos lectores creen que el padre rico en el libro es realmente el fundador de las tiendas de Hawái ABC Stores. Ahorrar dinero no va a hacerte rico. Los ejercicios físicos mejoran la salud, los ejercicios mentales mejoran la riqueza, la pereza destruye ambos. Críticas. Padre rico, padre pobre ha sido criticado por no tener casi ningún consejo en concreto y demasiadas lecciones anecdóticas. Según opiniones, hay lectores que terminan el libro y sienten motivación para salir de la carrera de la rata solo para darse cuenta pronto de que no tenían idea de cómo proceder. Algunos consejos dados en el libro son considerados pobres o inclusive peligrosos por otros inversores. Por ejemplo, el hecho de aconsejar enfocarse en ciertas buenas inversiones y no diversificar es un error que se enseña a evitar en la academia y Kiyosaki le resta valor. John T. Reed, un crítico conocido de Kiyosaki, dice: Padre rico, padre pobre contiene muchos consejos pobres, muchos malos, muchos equivocados, muchos peligrosos y virtualmente ningún consejo bueno. Él declara: Padre rico, padre pobre es uno de los libros financieros más estúpidos que he leído. Contiene muchos errores y una numerosa cantidad de eventos imposibles que supuestamente ocurrieron. Algunos de los hechos que alega Kiyosaki en Padre rico, padre pobre sobre sus logros se han considerado exageraciones o mentiras. Han especulado sobre la identidad y la existencia de su padre rico, razonando que este hombre, al cual Kiyosaki describe como uno de los hombres más ricos de las islas, debe ser muy bien conocido en un estado tan pequeño como Hawái. En febrero del 2003 en la revista Smart Money, Kiyosaki, en vez de alegar que su padre rico es una persona de verdad, dijo: ¿Harry Potter es real? ¿Por qué no dejan que padre rico sea un mito, como Harry Potter? El debate con Kiyosaki estriba en que muchos periodistas han cuestionado la veracidad de las historias que cuenta en sus libros sobre su infancia y la existencia de su padre rico. Hay intelectuales que cuestionan la efectividad de las enseñanzas que Kiyosaki da en sus libros en virtud de que no son comprobadas por una ciencia exacta, sino que están más bien impregnadas de sensaciones entusiastas típicas de seminarios de finanzas. Aún así, existen varios microempresarios que aseguran haber obtenido el éxito financiero gracias a las enseñanzas del padre rico, importándoles muy poco la fiabilidad de las historias de la infancia de Robert. Cita requerida también: ha habido otros puntos de las enseñanzas filosóficas de Robert que se han puesto en tela de juicio. Por ejemplo, ciertos analistas financieros y economistas se horrorizaron cuando Kiyosaki, en uno de sus primeros libros, afirmó que la posesión de una casa se debía considerar como un pasivo en lugar de un activo por los altos costes que su mantenimiento conlleva. A Robert Kiyosaki se le ha comparado mucho con otros escritores por lo antagonistas y revolucionarias de sus ideas. Es común y frecuente que, en foros de discusión, así como en pláticas de café, personas que han leído las filosofías tanto de Robert Kiyosaki como, por ejemplo, de Karl Marx los comparen. Salta mucho a la vista que tanto Karl como Robert aborden la misma problemática social, es decir, la supervivencia de un proletariado que tiene que conformarse con un salario asignado por los poderosos señores del dinero.
Para Karl Marx, existen dos clases sociales, una capitalista que posee los medios de producción y una proletaria que, no teniendo otra alternativa, vende su fuerza de trabajo al señor capitalista, quien lo explota y siempre va a buscar la manera de pagarle el salario más bajo posible. A Robert Kiyosaki le gusta más hablar acerca del concepto del emprendedor, donde las personas asumen una filosofía de la vida en las cuales van progresando gradualmente para salir de las carreras de ratas. Para Karl Marx, la solución al problema de pertenecer a la clase asalariada consiste en que el proletariado asuma el poder, derribe el régimen capitalista y le arrebata la plusvalía a las clases pudientes que no trabajan pero que se adueñan del capital que generan las clases trabajadoras. Es decir, la solución que plantea Marx es grupal. Para Robert Kiyosaki, hemos pasado ya la era industrial para adentrarnos ahora en la época de la información. La gente ya no debería estar esperanzada en que los gobiernos o los patrones le solucionen sus problemas financieros. Ahora, situaciones como fondos de ahorro para el retiro, antigüedad y otros elementos que antes eran activos en la vida del trabajador, son pasivos, pues ya no son responsabilidad del gobierno, sino del trabajador. Del trabajador depende salir adelante económicamente y, con las herramientas que existen en la era de la información, es decisión de cada individuo seguir toda su vida en un trabajo asalariado o convertirse en un emprendedor que consiga su libertad económica, es decir, la solución que plantea Kiyosaki es individual. Donald Trump tiene un reality show que se llama El Aprendiz, cuyo propósito principal radica en enseñar a la gente cómo manejar empresas. Pero a la vez, una vez finalizado el programa de televisión, al ganador se le recompensa ofreciéndole un empleo para Donald Trump, en el cual podrán aprender técnicas de mercadotecnia, ventas y finanzas para el mundo de los negocios, mientras ganan un salario en dólares de 6 cifras. Por otro lado, Robert incentiva a sus lectores a fundar su propia empresa y a que trabajen para ellos mismos y no para un jefe. Fragmento corto. Casi todo lo que hemos aprendido sobre el dinero se lo debemos a nuestros padres, por ese motivo, nos desempeñamos laboral y financieramente de acuerdo con esquemas que perpetúan patrones de conducta casi siempre perjudiciales en términos monetarios. Los padres pobres aconsejan a sus hijos que se apliquen y estudien, pero, por lo general, la escuela no prepara para lidiar con los asuntos relacionados con el dinero, para superar una mentalidad de pobre. Este libro derriba mitos y falsas creencias sobre el mundo financiero y nos ayuda a descubrir el genio económico que llevamos dentro y a pensar en el dinero como lo hacen los ricos, una guía indispensable para entender las finanzas y sacarles partido. Lo que los ricos enseñan a sus hijos del dinero y la clase media no. Prepara el colegio a los niños para el mundo real. Estudia intensamente y logra buenas calificaciones, así encontrarás un empleo bien remunerado y con buenos beneficios, solían decir mis padres. La meta de sus vidas era proporcionar educación universitaria a mi hermana mayor y a mí, de forma tal que tuviéramos la mayor chance de éxito en nuestras vidas. Cuando finalmente, en el año 1976, obtuve mi diploma en contabilidad en la Universidad del Estado de la Florida, graduada con honores, entre los primeros de mi clase, mis padres habían alcanzado su meta. Era el logro que coronaba sus vidas. De acuerdo al plan maestro, fui contratada por una firma contable de primera línea, deseando desarrollar una gran carrera y retirarme a una temprana edad. Michael, mi esposo, siguió un camino similar. Ambos proveníamos de familias muy trabajadoras, de modestos recursos, pero alta ética de trabajo. Michael también se graduó con honores y lo hizo 2 veces. Primero como ingeniero y luego en la escuela de leyes. Fue contratado rápidamente por un estudio legal especializado en leyes de patentes, en Washington, D.C., y su futuro parecía brillante, con el sendero de su carrera bien definido y una jubilación temprana garantizada. Aunque hemos sido exitosos en nuestras carreras, estas no se desarrollaron tal como esperábamos. Ambos hemos cambiado de puestos de trabajo varias veces, por razones oportunas, pero no existen planes legales de pensión establecidos a nombre nuestro. Los fondos para nuestra jubilación crecen solamente a través de nuestras contribuciones individuales. Michael y yo tenemos un matrimonio maravilloso con 3 hijos estupendos. Mientras escribo esto, 2 están en la universidad y el otro recién comenzando el ciclo superior. Hemos gastado una fortuna para asegurarnos de que nuestros hijos reciban la mejor educación disponible. Un día, en el año 1996, uno de mis hijos volvió desilusionado del colegio. Estaba aburrido y cansado de estudiar. ¿Por qué tengo que pasar tanto tiempo estudiando temas que jamás voy a utilizar en mi vida real?, protestó. Respondí sin pensar, porque si no logras buenas calificaciones, no vas a ingresar a la universidad. Más allá de que vaya o no a la universidad, yo voy a ser rico, replicó. Si no completas tus estudios universitarios, no podrás conseguir un buen empleo, respondí con una ligera sensación de pánico y preocupación maternal. Y sin un buen empleo, ¿cómo planeas hacerte rico?
Mi hijo rió desdeñoso y sacudió su cabeza lentamente con cierto aburrimiento. Anteriormente, ya habíamos sostenido muchas veces esta conversación. Él bajó la cabeza y puso sus ojos en blanco. Mis palabras de sabiduría materna estaban cayendo en oídos sordos una vez más. Si bien era inteligente y determinado, siempre había sido un joven educado y respetuoso. Mami empezó. Había llegado mi turno de recibir una lección. Ponte al día. Mira a tu alrededor. Las personas más ricas no se hicieron ricas a causa de su educación. Mira a Michael Jordan o Madonna. E incluso Bill Gates, que abandonó la Universidad de Harvard y fundó Microsoft. Él es hoy uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos y está aún en sus 30 años. Hay un lanzador de baseball que gana más de $4 millones al año, aunque su coeficiente mental ha sido etiquetado como comilla inversa DUDOSO apóstrofo. Hubo un largo silencio entre los dos. Caí en la cuenta de que le estaba dando a mi hijo el mismo consejo que me habían dado mis padres. El mundo a nuestro alrededor había cambiado, pero el consejo no. Acceder a una buena educación y lograr calificaciones altas ya no asegura el éxito, y nadie parece haberlo notado, excepto nuestros hijos. Mami continuó, no quiero trabajar tan arduamente como tú y papá lo hacen. Ustedes ganan mucho dinero, y vivimos en una casa enorme, repleta de comilla inversa JUGUETES apóstrofo. Si sigo tu consejo, acabaré igual que tú, trabajando más y más, tan solo para pagar más impuestos y acabar endeudado. Ya no existe la seguridad de un empleo. Ya he oído todo acerca de reducciones y reajustes empresariales. También sé que los graduados universitarios hoy en día ganan menos de lo que ganabas tú cuando te graduaste. Mira a los doctores. No están ni cerca de ganar tanto dinero como ganaban antes. Sé que no puedo confiar en el sistema de seguridad social o las pensiones de una compañía para mi jubilación. Necesito nuevas respuestas. Tenía razón. Él necesitaba nuevas respuestas y yo también. Los consejos de mis padres pueden haber funcionado con personas nacidas antes de 1965, pero pueden resultar desastrosos para aquellos nacidos en este mundo rápidamente cambiante. Ya no le puedo decir simplemente a mis hijos: ve a la universidad, obtén buenas calificaciones y busca un trabajo seguro y permanente. Descubrí que tenía que buscar nuevas formas para guiar la educación de mis hijos. Tanto como madre o como contadora, he estado preocupada por la falta de educación financiera que recibe nuestro hijo en los colegios. Muchos jóvenes de hoy en día tienen tarjetas de crédito antes de terminar el ciclo superior, aunque jamás hayan asistido a un curso sobre el dinero o cómo invertirlo, y quedan solos para comprender cómo funcionan los intereses compuestos en las tarjetas de crédito. Puesto de forma simple, sin alfabetización financiera y el conocimiento de cómo funciona el dinero, ellos no están preparados para enfrentar el mundo que los aguarda, un mundo en el cual se enfatiza el gastar antes que el ahorrar. Cuando mi hijo mayor, siendo estudiante de primer año, volvió totalmente endeudado con su tarjeta de crédito, no solo le ayudé a destruir esa tarjeta, sino que me puse a buscar un programa que me pudiera ayudar a educar a mis hijos en temas financieros. Un día durante el año pasado, mi esposo me llamó desde su oficina. Tengo a alguien que creo deberías conocer, dijo. Su nombre es Robert Kiyosaki. Es hombre de negocios e inversor, y está aquí solicitando patentar un producto educacional. Creo que se trata de lo que has estado buscando. Otra de las fibras sensibles que la sociedad conservadora ha sentido atacada con las enseñanzas de Kiyosaki es la importancia de estudiar mucho y terminar una carrera universitaria para ser un hombre de bien. Robert afirma que existen por lo menos dos eras, una pasada y una presente. La pasada era la era industrial y la actual es la era de la información. Afirma que en la era industrial los padres debían educar a sus hijos poniéndoles como meta ir a la universidad, pero no para hacer una carrera cualquiera, sino una carrera lucrativa, y eso les garantizaba el futuro éxito financiero. En la era de la información, las escuelas tienen métodos obsoletos de enseñanza. Dice que no se han percatado no solo de que estudiar una carrera ha pasado ya a segundo plano y que tener una carrera universitaria no te garantiza ningún futuro, sino que en las materias escolares se debe incluir alguna que enseñe el buen manejo y correcto funcionamiento del dinero. Quizás que los niños aprendan a diferenciar y manejar activos y pasivos para que mejoren su economía. Robert Kiyosaki afirma que gran parte de los problemas que la sociedad tiene con el dinero tienen su raíz en la falta de educación financiera. Uno de sus principales críticos es Hunter Reed. Reed hace una crítica punto por punto a las afirmaciones de Kiyosaki, a quien se refiere como un charlatán. Padre rico, padre pobre. Tal y como fue narrado por Robert Kiyosaki. Tuve dos padres, uno rico y uno pobre. Uno era muy inteligente y altamente instruido. Había obtenido un doctorado y completado 4 años de trabajo de posgrado en un periodo inferior a 2 años.
Luego, asistió a las universidades de Stanford, Chicago y Northwestern para realizar sus estudios avanzados, totalmente becado. Mi otro padre nunca completó el 8º grado. Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron arduamente durante toda su vida. Los dos ganaron ingresos sustanciales, pero uno de ellos luchó financieramente toda su vida. El otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno falleció dejando decenas de millones de dólares a su familia, iglesia e instituciones de caridad. El otro dejó cuentas por pagar. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes. Y ambos me ofrecieron sus consejos, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Los dos creían firmemente en la educación, pero no me recomendaron el mismo camino de estudios. Si yo hubiese tenido tan solo un padre, habría tenido que aceptar o rechazar sus consejos. Pero tener dos papás aconsejándome me ofreció la opción de confrontar puntos de vista, el de un hombre rico con el de un hombre pobre. En lugar de simplemente aceptar o rechazar a uno u otro, me encontré a mí mismo pensando más, comparando y luego eligiendo por mi propia cuenta. El problema fue que el hombre rico todavía no era rico, ni tampoco el pobre era pobre aún. Ambos estaban recién empezando sus carreras y ellos tenían puntos de vista muy diferentes acerca del tema del dinero. Por ejemplo, un papá diría el amor al dinero es la raíz de todo mal. El otro, la carencia de dinero es la raíz de todo mal. Siendo un joven muchacho, tener dos padres fuertes influenciándome fue difícil. Yo deseaba ser un buen hijo y escuchar, pero los dos papás no decían las mismas cosas. El contraste en sus puntos de vista, particularmente en lo concerniente al dinero, era tan extremo que crecí curioso e intrigado. Comencé a pensar por largos periodos de tiempo en lo que cada uno decía. Mucho de mi tiempo a solas transcurría reflexionando, haciéndome preguntas a mí mismo tales como ¿por qué habrá dicho eso? Y luego aplicando la misma pregunta a las afirmaciones del otro papá. Hubiera sido mucho más fácil decir simplemente así, él tiene razón. Estoy de acuerdo con eso. O simplemente rechazar un punto de vista diciendo, el viejo no sabe de lo que habla. En lugar de eso, tener dos padres a quienes amaba me obligó a pensar y en última instancia a elegir una forma propia de pensar. Como proceso, elegir por mí mismo finalmente terminó siendo mucho más valioso, en el largo plazo, que sencillamente aceptar o rechazar un determinado punto de vista. Una de las razones por las cuales los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres, y la clase media lucha con las deudas, es porque lo que tiene que ver con el dinero se enseña en el hogar y no en el colegio. La mayoría de nosotros aprendemos de nuestros padres acerca del dinero. Eso fue aprendido cuando el joven era un niño. El tema dinero no se enseña en las escuelas. La escuela se enfoca en las habilidades profesionales y curriculares, pero no en habilidades financieras. Esto explica por qué banqueros, doctores y administradores que se graduaron con excelentes calificaciones puedan estar luchando financieramente durante toda su vida. Nuestra tambaleante deuda nacional se debe en gran parte a políticos con buena formación y oficiales de gobierno que toman decisiones financieras con poco o nada de entrenamiento sobre el tema del dinero. A menudo, yo miro hacia adelante, más allá del año 2000, y me pregunto qué pasará cuando tengamos millones de personas necesitando asistencia médica y financiera. Ellas dependerán de sus familias o del gobierno para sostenerse financieramente. ¿Y qué va a pasar cuando los servicios sociales de salud y las cajas de jubilación se queden sin dinero? ¿Cómo podrá sobrevivir una nación si lo que debe ser enseñado a los niños acerca del dinero queda en manos de los padres, la mayoría de los cuales serán, o ya son, pobres?